Ahí estamos, ¿no? Bueno, la idea de la unidad 1, como habíamos planteado, es hacer un estudio de selección de ruta, ¿no? Básicamente, construir una ruta nueva es básicamente mejorar las condiciones de vida de las personas a las que les va a servir esta carretera, ¿no? Como habíamos dicho en la clase anterior, tiene varias relaciones. Una relación económica, llevar los productos de los centros de producción a los centros de consumo, básicamente, ¿no? Una connotación social de acceder a los servicios sociales, educación, salud, asistencia social, y hacer lo que llamábamos desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, ya una vez que está definido el por qué y el para qué queremos hacer una carretera, básicamente tenemos ya un diseño conceptual, ¿no? Un diseño conceptual es ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una carretera, ¿sí? Lo mismo sería si fuese un complejo habitacional. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿De cuántos pisos va a ser el edificio? Depende del número de personas que lo va a usar. Lo mismo va a ser acá, ¿no? Diseño conceptual. ¿Qué vamos a hacer? Una carretera. ¿De qué longitud? Bueno, eso lo tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos que estudiar, y para eso tenemos que garantizar la estabilidad del corredor vial por donde vamos a construir la carretera primero, ¿no? Por lo tanto, una forma de darle esta seguridad al corredor es hacer estudios. En este caso, vamos a asegurarnos con estudios geotécnicos. El estudio geotécnico, entonces, es un elemento muy importante en el diseño vial, desde que estamos en la etapa de planificación, ¿no? Identificando el qué debemos hacer, el para qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Otra vez entra don Julio? Bueno, desde la etapa de planificación, luego en la etapa de diseño y luego en la etapa de construcción del camino. En todas esas etapas, el informe geotécnico, el especialista geotécnico, tiene que primero asegurarnos la estabilidad del corredor, ¿no? Durante el diseño, asegurarnos la estabilidad de la plataforma, la estabilidad de los taludes, la cimentación de las obras de arte, ¿sí? Y durante la construcción, pues hacer el control de calidad de los materiales que se utilizan en la construcción del camino, ¿sí? En el Ecuador tenemos una norma ecuatoriana de vialidad, la NEVI. Sin embargo, esta norma no es precisamente una ley, porque no está emitida como ley, ¿no? Está emitida como una recomendación para los procesos de diseño y construcción de las obras que son para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿sí? Y es obligatorio pues solamente en el ámbito del ministerio. Sin embargo, esas especificaciones, esas normas, puede ser considerado como una buena práctica de la ingeniería. Es decir, no está obligado, pero sería muy bueno en la práctica que se la utilice, ¿no?
Don Julio, cierre su micrófono. Entonces, ¿cómo sale esta normativa vial? En el Ecuador ha habido una historia, generalmente siempre tenemos ese tipo de afectaciones, ¿no? El colapso de puentes, colapsos de camino, fallas de taludes. En el curso de Geotecnia 2 siempre decíamos que alrededor de 300 a 400 personas mueren cada año en la época de lluvias por fallas de taludes, ¿no? Muchos recursos se pierden en el Ecuador porque hay fenómenos que afectan a las carreteras, ¿no? Problemas de drenaje, problemas de accidentabilidad, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, incluido el tema del riesgo sísmico, ¿no? Para evitar todo ese problema, se trata de mejorar la durabilidad y la estabilidad de las obras de infraestructura vial. Entonces se implementa o se ha elaborado esta normativa vial, la NEVI del Ministerio, ¿no? En ese documento se reconoce, muy pocas veces se observa esto, ¿no? Pero ya es más fácil si ya hay un documento base que reconoce las fases del proyecto vial, ¿no? El proyecto de una vía, entonces, se realiza para dar una infraestructura de movilidad, de comunicación a dos puntos o poblaciones. Bueno, en principio esto tiene que estar bien definido. Luego se establece una ruta y luego un dimensionamiento de acuerdo pues, a las necesidades de esas poblaciones y en función también del tráfico. O sea, las dimensiones son en función del tráfico, ¿no? Pero la jerarquía no tiene mucho que ver con el tráfico, ¿no? Tiene que ver es con la funcionalidad. Entonces, los principios de ingeniería exigen que dicha ruta se pueda construir y explotar con la máxima economía, eficiencia y utilidad posible. Como habíamos dicho en algún momento, la infraestructura vial es por lo general un gasto de recursos públicos. Por lo tanto, es obligación de todos los que utilizan el recurso público tener en cuenta la eficiencia, la transparencia, ¿no? En el gasto. Entonces, todo proyecto de vía debe tener su justificación. Debe analizar su conveniencia en construirla. Es decir, si los costos están compensados por los beneficios, pero no solamente beneficios económicos, sino también beneficios sociales, ¿no? Que se van a producir cuando la infraestructura se ponga en servicio. En este aspecto se trata de una labor multidisciplinaria, tanto en lo económico como en lo social, aparte de lo técnico, que nosotros vamos a contribuir es con esa componente, ¿no? La componente de un análisis técnico de la vía, pero también tiene un componente económico, un componente social que debe ser como parte del equipo multidisciplinario que plantea la implementación de este proyecto vial, ¿no? Entonces, en los aspectos técnicos vamos a ver si es factible, qué tan factible es construir la obra de manera segura y duradera. Ya dijimos, ¿no? Vamos a utilizar recursos públicos y por lo tanto debemos hacerlo de manera
que sea durable la infraestructura, ¿no? Una infraestructura segura, duradera, al menor costo. Y entonces el proyecto vial debe cubrir varias etapas, o sea, no se puede ir directamente al diseño definitivo, tiene que ir desarrollándose por etapas. Primero un reconocimiento, una exploración de qué es lo que queremos hacer. Después formulación de alternativas, selección de ruta. Seleccionada la ruta posible, entonces levantamos a esa ruta al diseño preliminar, y del diseño preliminar hemos visto que vamos a hacer un estudio de selección de ruta, y esa ruta seleccionada la llevamos a diseño definitivo. Ese diseño definitivo debe contemplar todos los aspectos constructivos de la carretera y luego pasar a lo que es la localización y replanteo para ver que efectivamente se pueda implementar, ¿no? Y eso es como proyecto. Luego ya viene la etapa de construcción y luego la etapa de operación, ¿no? Eso ya habíamos visto. Entonces, la parte de reconocimiento también le llamamos fase preliminar, ¿no? Igual que la formulación de alternativas, solamente tener una idea de por dónde podemos implantar este corredor vial, ¿no? El reconocimiento básicamente es identificar esos corredores por los cuales podríamos hacer el trazado, ¿no? Lo primero que debemos establecer en ese reconocimiento es los puntos obligados, los puntos obligados de trazado, los POT. Entonces ya tienen un concepto bien claro que se supone que ya ustedes lo conocen. ¿Qué es un POT? A estas alturas ya no vamos a andar queriendo que nos expliquen qué es un POT, ¿no? Punto obligado de el trazado, ¿no? O un punto de control, que son efectivamente los sitios por donde debe pasar el camino y que se imponen en el proyecto conceptual por consideraciones demográficas, consideraciones económicas, es decir, atender un centro de producción, ¿verdad? Condiciones sociales y en ocasiones también en condiciones políticas. Entonces, pero cuidado, ¿no? Es un punto de control, pero puede ser un control positivo, por donde es beneficioso pasar por ahí, o un punto de control negativo, donde es preferible evitar ese sitio, ¿no? Ya vamos a ver cómo definimos un poco mejor eso. Entonces, queremos unir los puntos por una vía lo más recta posible. La distancia más corta entre dos puntos es el que traza una línea recta, ¿verdad? Pero no siempre es factible, porque tenemos que tomar en consideración los accidentes naturales, la topografía, la geomorfología, ¿no? La geomorfología, los fenómenos que se desarrollan en el territorio. Para ello podríamos utilizar mapas topográficos, mapas hidrográficos, mapas geológicos. También podemos usar mapas temáticos, ahora usamos el GIS, ¿no? Y bueno, fotos satelitales, el mismo Google Earth, que nos sirve bastante para ver cómo interactúa la vía o el corredor con el terreno que estamos identificando, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar las características generales de la zona donde se va a emplazar el camino. Vamos a determinar el patrón de drenaje natural. El patrón de drenaje, es decir, cómo discurre el agua, y que ese fenómeno de
agua que discurre por escorrentía en el terreno va a estar interrumpida precisamente por el camino, ¿no? En los POT negativos, es decir, en los puntos que debemos evitar, a veces le llamamos pasivos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un deslizamiento, un macro deslizamiento, y nos parece que por ahí es obligado pasar, entonces es un control negativo, ¿no? Un control negativo porque para poder construir ese camino, primero tiene que resolver el problema de la inestabilidad, el problema del deslizamiento. Entonces, por eso le llamamos un POT negativo o un pasivo. Pasivo es cuando usted debe el dinero, o en este caso debe resolver ese problema antes de poder continuar, ¿no? Con la construcción. Entonces, claro, si es un pasivo, nadie quiere deber, entonces preferible es evitar ese pasivo, ¿no? Preferible es evitar ese control negativo, ¿sí? Si ya no es posible evitarlo, entonces plantear sus soluciones, ¿no? Eso se lo reconoce en cartografía, es decir, interpretando adecuadamente la información disponible, podemos ya tener una idea muy clara de estos controles, ¿no? También podría hacerse necesario un reconocimiento a las fuentes de materiales, ¿no? Puede ser que el material de construcción de la carretera esté en los lechos de los ríos, en los bancos que le llamamos, ¿no? O en unas laderas, que generalmente es lo que nos referimos como una cantera, ¿no? Una cantera, una ladera donde podemos explotar un material apto para la construcción del camino. Entonces, ese es un reconocimiento, una fase preliminar, o sea, todavía no estamos dibujando nada, ¿no? Y aunque ya tengamos una pequeña definición en la formulación de las alternativas, todavía no estamos haciendo el diseño. Es decir, nosotros vamos a buscar, a determinar las posibles rutas, y a cada una de esas posibles rutas le vamos a analizar los aspectos geotécnicos, geológicos, geomorfológicos, ¿verdad? Riesgos geológicos, riesgos sísmicos, susceptibilidad al deslizamiento, erosión, ¿sí? Incluso si es viable la construcción de un túnel, de un viaducto, de un puente, etc. No estamos diseñando, solamente estamos identificando, como quien dice, estamos levantando el pliego de necesidades, ¿no? Ok, entonces, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer un estudio cartográfico del terreno, luego hacemos un reconocimiento y formulamos una alternativa. Como tenemos, ¿cuántos estudiantes tenemos? Tenemos 41 estudiantes. 41. ¿Cuánto habíamos quedado de los grupos? 5 grupos de a 8, 8 grupos de a 5. ¿Cómo era la cosa? ¿Dónde Eso estaba está? por definirse, depende de si se habían retirado, de cómo quedábamos esta semana. ¿Ah? ¿Cómo estaba la pelea? Bueno, seguimos los 41, porque aquí hay 38 nomás. Y algunos que están dobles, o sea, hay menos de 40. Bueno, ya está el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, Ya, entonces, por el grupo de WhatsApp, plantéense los grupos
para poderlo poner en la lista por grupos. Hagamos 5 alternativas. Por lo tanto, serían 5 por 8, 40, ¿no? Ya. Serían 5 grupos por 8 estudiantes, ¿no? Y uno que el más malo se lo sortean ahí, ¿ya? Como los arqueros en el partido de fútbol. ¿Ah? El más malo es arquero y ahí te lo llevas tú. ¿Ok? No digan, no le va a decir la señorita Emily Quinto, ella es muy trabajadora, ella no va en esa lista. El estudio vial, o sea, vamos a hacer el estudio de selección de ruta de 2 puntos que serían Julio Moreno hasta, ya vamos a ver el Google Earth, ¿no? Julio Moreno hasta, ya lo vemos, ya mismo lo vemos, en la segunda parte lo vemos, ya. De una vez definimos ahora la línea. Ya, entonces, vamos a hacer la formulación de alternativa. No existe un camino, o si existe el camino, no tiene buena disposición, ¿verdad? El camino, por ejemplo, pasa por medio caos, no. Vamos a estudiar 5 posibles de esa ruta para hacer una comparación técnica y luego el mayor puntaje, pero necesitamos los criterios. Vamos a plantearnos unos criterios para la selección de ruta. Entonces, la selección de ruta ya comprende, ahora sí, plantear su alternativa con un diseño preliminar, ¿sí? Lo que se llama en inversión la fase de prefactibilidad. O sea, yo no voy a gastar dinero si no tengo una idea clara de qué es lo que voy a hacer. Entonces, en la prefactibilidad se selecciona la ruta y se hace y se le eleva al diseño preliminar. Entonces, como todos van a presentar una alternativa, van a formular una alternativa, esa alternativa la vamos a llevar hasta el diseño preliminar para que en caso de ser seleccionada, pues ya tenemos esta fase, ¿no? Selección de ruta y diseño preliminar. ¿Está bien? ¿En qué comprende? ¿En qué comprende esta selección de ruta? Vamos a hacer un análisis técnico, económico, pero económico en sentido de hacer una especie de cuantificación de costos aproximados, más o menos 25%. A la final no es tan viable en este nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una vía el grupo 1 dice que la vía es de 15 kilómetros y el grupo 2 dice que es de 20 kilómetros, comparando ya las longitudes, sabemos que en el uno vamos a gastar más dinero que en el otro, ¿sí o no? Asimismo, si usted, el grupo 1 dice que va a cortar 1.000.000 de metros cúbicos y el grupo 2 dice que va a cortar 20 millones de metros cúbicos, pues entonces ya sabemos que va a ser mucho más costoso, ¿no? Entonces vamos a hacer ese análisis técnico económico en la misma medida
de que lo técnico, en principio no vamos a poner como parte fundamental los costos. Los costos de construcción se establece a partir de un diseño preliminar que incluye, eso sí, incluye un esquema funcional. O sea, lo primero que va a hacer usted, joven ingeniero, es identificar los puntos. Identificar en segunda instancia los POT, puntos obligados de trazado. Tercero, identificar los puntos de control positivo y los puntos de control negativo. ¿Cuáles son los puntos de control positivo? ¿Qué dijimos? Eran los puntos que favorecían al trazado. Y los puntos de control negativo, los que perjudican el trazado. Incluyendo los pasivos técnicos, ¿no? A veces no queremos separar, decimos un pasivo ambiental, un deslizamiento es un pasivo ambiental porque tiene que resolverse antes de continuar la construcción, ¿no? ¿Cuáles son los que se está planteando? Identifica los poblados que van a ir atravesándose y entonces usted puede hacer un esquema funcional. Un esquema funcional puede llevarnos a simplemente una línea recta de punto A al punto B, porque es un esquema, y ubicando los puntos más importantes de control y buscando, identificando las intersecciones, la posibilidad de poner un puente, cosas así, ¿no? Es un esquema funcional, no es un dibujo, ¿no? Entonces el esquema funcional va a incluir los tramos viales a considerar, ¿no? Por niveles de tráfico, si es que tenemos esa idea, ¿no? Segmentos de infraestructura existente, es decir, si usted dice, yo en este trazado voy a coger parte de una vía existente que está bien definida, ok, usted ya lo identifica, ¿no? En su esquema funcional, los enlaces e intersecciones. Entonces, cada alternativa debe contar, bueno, ya esto ya habíamos dicho, ¿no? Pero tener una idea de los volúmenes de movimiento de tierra, ¿ya? Corte, relleno, a partir de unos diseños aproximados de la excavación. A ver, alguien levantó la mano. Señor Vite. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniero, tengo una consulta. En caso de relleno con material, para calcular los viajes de volqueta que se vaya a realizar, ¿qué porcentaje de cuestionamiento podemos usar? A ver. Usted cogió mecánica de suelo conmigo, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Sí, usted cree que sí cogió. Ahí en los apuntes de mecánica del suelo están, ¿verdad? Usted saca la relación de vacío en condición suelta y la compara con la relación de vacío en condición de banco y determina el factor de esponjamiento. Y es sencillo, ¿no? Usted coge el material y lo pone en un molde que tenga volumen conocido y lo pesa, entonces sabe la relación y sabe vuelta, mínimo, obtiene lo mismo, ¿no? Tiene eh, la densidad, la especificidad, el volumen mayor, y ese volumen mayor es el que vas a transportar. Se acabó el problema, ¿ya?
¿Quiere que te dé la receta? Ingeniero. Bueno, la receta va entre el 20 y 30%, o sea, pero el número es el que tú lo determines, ¿no? ¿De qué te vale? A ver, yo siempre les hago en mecánica de suelo este Ingeniero, mismo, claro, les hago este ejercicio, ¿no? A ver, ingeniero 1 dice, el factor de esmojamiento es 1.3. ¿Por qué? Porque alguien me dijo por ahí que era 1.3, ¿no? El ingeniero 2 se olvidó de calcular el factor de esmojamiento. y lo Y que el pasa ingeniero, dime. es que yo tuve un problema parecido así, que se me olvidó de calcular el despojamiento y lo mandó con volumen ya compactado, ya hecho. Entonces ahí le hizo falta viajes Micrófono, pan, micrófono. de material, pues. Claro, claro. ¿Cómo te pagan? Te pagan por volumen compactado, no por volumen transportado, ¿verdad? Por volumen de relleno. Claro, por volumen de relleno compactado. Cuando ya está compactado, sacan secciones topográficas de pago y con eso te pagan. ¿Sí? No te pagan por volqueta cargada. Peor si se te roban el material del volquetero. Es más grave la cosa, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Veamos, veamos, ¿no? Veamos el tema de, ya. Asimismo, se deben realizar un anteproyecto de diseño. Bueno, no, esto no lo vamos a hacer. Un anteproyecto de diseño de pavimento con resultados de los ensayos de suelo. No, el diseño de pavimento, los que vimos el curso de pavimento, dijimos que el diseño de pavimento se hace en la etapa de diseño definitivo, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer es tener una idea de cuánto es el valor del soporte de la subrasante, ¿no? Entonces, la selección de ruta se realiza mediante la comparación técnica de las alternativas estudiadas y buscando el menor costo de inversión, ¿no? La ruta seleccionada contará con un diseño preliminar. Por eso es que cada ruta que van a plantear ustedes ya debe tener un diseño preliminar. Bueno, en planta y en elevación, ¿verdad? En lo conceptual, según el nivel de tráfico, y en lo técnico, con secciones típicas, corte, relleno y una estructura de pavimento también preliminar. No, en realidad no, no. ¿Por qué? Porque si usted dice, salvo que coja una ruta muy diferente, ¿verdad? Pero si todas van por la misma faja, entonces el tráfico de la alternativa A va a ser igual que la alternativa B, igual que cada una de las alternativas, porque es el mismo, para el mismo uso, ¿sí o no? Entonces, podemos obviar un poco eso. Sin embargo, esto es lo que dice la norma, ¿no? Esto es lo que dice la norma, ¿ya? Lo que está hecho aquí es un resumen de la norma. En todo caso, en el diseño definitivo se menciona que una vez que ya se adopta una alternativa, se escoge una alternativa, tenemos la alternativa óptima, entonces ahora sí se la debe desarrollar todos los estudios de ingeniería de detalle, ¿no? Ahí sí vienen en el diseño geométrico, qué sé yo, ya viene el peralte, la transición del peralte, el sobreancho, la transición del sobreancho, ya viene la definición de los parterres, los espaldones, el cálculo de capacidad vial, ya todo eso, seguridad vial, eso es todo, todos los componentes que habíamos visto del diseño vial, ¿no? Todos los componentes en el diseño definitivo, ¿no? Entonces, ahí están las etapas del diseño. Ahora vamos a ver cómo vamos a desarrollar el estudio preliminar o el estudio para selección de ruta. Acuérdense que habíamos dicho
que es un estudio preliminar. Todavía no estamos haciendo un diseño propiamente de la vía, ¿no? Entonces, primero vamos a caracterizar el territorio, ¿no? Vamos a caracterizar el terreno. Entre eso lo que habíamos visto, ¿no? Terreno ondulado, terreno plano, terreno montañoso. ¿Qué tipo de terreno es eso? Entonces, las características físicas, esa es una, ¿no? Características geológicas que pueden afectar la localización de la vía, ¿no? La geometría muy poco, ¿no? Si ya no es factible por geología o por topografía poner la carretera en un sitio, pues ya la geometría de la carretera no tiene mucho interés. Entonces, en ciertos terrenos hay posibilidades de que haya un deslizamiento, o puede haber un terreno donde se puedan presentar inundaciones, ¿sí? Entonces, son puntos de control negativo, o sea, ahí no vamos a poner la vía, no deberíamos poner la vía. Usted no diseña una carretera para que se inunde, pues, ¿no? Ni para que sea afectada por un deslizamiento. Usted diseña una carretera para que sea durable, para que sea estable. Entonces, si hay aguas subterráneas o alguna otra condición del subsuelo, van a convertir esos puntos en un control negativo, como habíamos dicho, ¿no? O sea que se debe tratar no pasar por ello, pues las obras para dominar estos puntos negativos pueden resultar costosas. No es que no se pueda hacer, pero queremos hacer lo menos costoso. Siempre va a haber una solución, pero esa solución va a ser implica pues gastar más de lo debido, ¿no? En cambio, sitios donde se puede construir un puente se puede considerar un control positivo. Bueno, vamos a ver un poco ese detalle. Por ejemplo, veamos si podemos verlo acá, el whiteboard. Vamos a ver si en el whiteboard podemos hacerlo, ¿no? Supongamos que tenemos un meandro, un río meándrico, ¿no? Si se ubican, ¿no? Lo que es un meandro. Hacemos un río meándrico. ¿Cuál sería la dinámica del meandro? Por ejemplo, si estamos en esta curva, la dinámica del meandro es avanzar, ¿no? Progresar, ¿ya? Y cada vez hacerse más, erosionar lateralmente cada vez más, ¿no? Lo mismo el de acá, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué podemos decir? Si nosotros queremos construir una carretera, ¿vamos a buscar un meandro? Pues no. Ese es un control negativo, eso debemos evitar eso, ¿no? ¿Por dónde vamos a pasar la carretera? Debería ser por la zona intermeándrica, ¿sí? Y lo más perpendicular al cauce. ¿Sí estamos? Si nosotros identificamos este valor, este sitio, ¿no? Nosotros aquí vamos a poner en el trazado, le vamos a poner POT, pero sabiendo que ese POT es un punto favorable para el trazado, es un control positivo, ¿sí? Y si quiere identificar acá, le pone, no, aquí no te metas, este es un problema, ¿sí? Entonces, la zona intermeándrica es la mejor manera de pasar una vía. Entonces viene y dice, el contratista, el ingeniero Cedillo, dice, no, a mí me dijeron que la vía va por aquí, y como me dijeron que va por ahí, yo la pongo por ahí, ¿no? Ah, bueno. ¿Y qué va a pasar? Que tengo que poner un puente, y el puente es de esta medida, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, así es, pues no, o sea, hasta ahí nomás necesito el puente, ¿ya? Y después de un par de años, ¿qué va a pasar? Que el río se va por acá y el puente queda botado en medio, y ya no podemos usar esa carretera.
¿Podemos darle solución? Claro, ¿verdad? Para eso estamos los ingenieros. Entonces coge y hace un PC por aquí y hace un PC por acá y continúa su trazado sin problema. ¿Sí me explico? Pero eso no lo vas a ver cuando estás haciendo la topografía. No. Esto lo vas a ver es cuando estás planificando el trazado. ¿Sí? Ahí haces tu curva de enlace y se fue. ¿Sí me explico? Esto no lo vas a ver cuando estás haciendo el trabajo micro. Esto tienes que verlo en una visión macro, ¿no? En la planificación de la vía. ¿Sí estamos? Entonces, a ver, ¿qué pasa si nosotros, por decir algo, vamos a borrar todo esto? ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, unas curvas convexas, ¿no? Tenemos una curva convexa, por decir algo, ¿no? Ya, entonces, esta es la curva 40, esta es la curva 60, esta es la curva 80, ¿ya? Entonces, si vamos a trazar la vía, vamos a decir que vamos a trazar la vía por aquí, ¿no? ¿Ya? Si yo hago un corte, ¿qué es lo que vamos a tener? Básicamente, pues podríamos decir que tenemos 40 a 60 a 80, mantenemos el 80, baja a 60 y baja a 40, ¿sí o no? ¿Qué estamos diciendo? Que las curvas convexas me definen un punto alto. ¿Sí? ¿Dónde vamos a ver eso? En el mapa topográfico. ¿Ya? Bueno, vamos a ver otro caso. Dice, tengo la curva así y son ahora cóncavas. ¿Sí? Entonces decimos, esta es la 80, esta es la 60, esta es la 40, otra vez 40, otra vez 60. Entonces lo que estamos diciendo es que estamos definiendo una recogida de agua. Por aquí va a recogerse el agua. ¿Sí? Es decir, estamos definiendo una vaguada donde se recoge el agua. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos, por decir algo, cerremos esto, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo una curva convexa que me dice que está recogiendo el agua y justo por acá sale que la curva está cóncava? Esta definición no puede ser porque tendría que tener un hueco y después esto, ¿verdad? Esto es lo único que significa es que esto es un deslizamiento. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a establecer un punto de control negativo. Oye, ahí no nos metamos, ¿no? Si hay un deslizamiento, también lo podemos ver, si este trazado lo pasamos al Google Earth, y ahí se ven más claro incluso cuando está erosionado, cuando está verde y cuando no está verde. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, todos esos detalles los vamos a estudiar en un trazado preliminar. ¿Sí? Bueno, existen técnicas, ¿no? En la NEVI se plantean esta metodología, ¿sí? Primero, hacer un estudio geológico y de riesgos geológicos, ¿verdad? Ejemplo, una falla geológica. Si ya el mapa geológico me indica que va a haber una falla geológica, sería una necedad que nosotros tracemos la vía en medio de la falla geológica, ¿no le parece? Peor si la falla geológica está activa. Y eso está identificado en los mapas geológicos. ¿Sí o no? En una zonificación geológica o una evaluación geológica regional, una zonificación geotécnica, y entonces hacemos un mapa de zonificación geotécnica y de una alternativa de trazado.
Eso es lo que les estoy pidiendo que hagan. ¿Sí? Claro, también hablamos un poco de las fuentes de materiales, pero eso un poco después, ¿no? El estudio geológico regional lo vamos a realizar en una escala que permita representar todo el corredor, ¿no? Con un ancho más o menos de unos 5 o 6 kilómetros, en escala 1 a 50.000, 1 a 25.000, es decir, escala pequeña, que no se vea mucha cosa, ¿no? En este mapa se pueden proponer varias alternativas de trazado y si es posible se incluirán las fuentes de materiales que se ubican a lo largo del camino. O sea, cada grupo va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que cada cual evalúa su propia ruta. En el mapa que estamos mencionando, vamos a describir los aspectos geológicos, ¿no? Las unidades geológicas, es decir, las formaciones geológicas, las unidades geomorfológicas, es decir, si estamos en un valle, estamos en un cauce, estamos en una ladera, estamos en un escarpe, ¿dónde estamos? ¿Sí? Rasgos estructurales, cuáles son la dirección de los rumbos y buzamientos, ¿no? Que también están en los mapas, en la mayoría de los casos. Grado de fracturamiento, meteorización del macizo rocoso, eso ya lo vemos en el recorrido, ¿no? Y fallas geológicas, que lo vemos también en el mapa y lo vemos en el campo. Con las características geomorfológicas, ¿no? Vamos a proponer una rasante de cada alternativa para buscar un trazado preliminar, ¿no? Y la idea es que elaborar un mapa de zonificación geotécnica, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a identificar el trazado que cada grupo quiere y en cada, lo abscisamos, ¿no? En la cartografía mismo, pero lo abscisamos. Y vamos a identificar, ¿no? La pendiente transversal del terreno, ¿sí? Si está en ladera, ¿cuál es la pendiente transversal? ¿Ya? Si está en un valle, no va a haber pendiente, va a ser cero, cercana a cero, pues, ¿no? Entonces eso tenemos que identificar primero. Si estamos en una ladera, si estamos en un valle. Si estamos en un valle, si estamos dentro del cauce, estamos en una terraza alta, ¿sí? Por ejemplo, aquí le pongo como manera de ejemplo. Por ejemplo, dice de la abscisa 0 a la 3300, dice que desde la 2400 hay un drenaje natural y la vía está pasando paralela al drenaje, que se llama el estero del Bejuco. Pero ¿eso es bueno o es malo? Si está dentro de la zona de inundación es malo, ¿sí? Entonces habría que mejorar esa condición, ¿ya? De 0 a 300, a 3300 en el lado derecho, dice que hay indicios de un deslizamiento y se recomienda hacer estudios de detalle, ¿ok? ¿Sí? Entonces, como ya observamos nosotros en esa cartografía, me da un indicio, nos vamos al campo y vamos a verificar si efectivamente hay el deslizamiento o no, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a cada dividimos. Yo lo haría más bien cada 500 metros, ¿no? Para hacerlo algo sistemático, porque aquí no está sistemático, pero está como se encontró, ¿no? Ya con el tiempo ustedes ya pueden hacerlo más resumido, pero en principio podemos hacerlo sistemáticamente, cada 500 metros hacer una evaluación, ¿ya? De cuáles son las condiciones del terreno laterales, transversales, ¿no? Del terreno. ¿Sí? Entonces, una vez que usted tiene el estudio geológico y el estudio geotécnico, si acaso vea usted la necesidad de poner túneles, alguna cosa, ¿no? Hace la propuesta de una vez, ¿ya? En el estudio geológico, bueno, se refiere a la identificación de las unidades geológicas, la formación geológica, la formación callo, angostura, zapotal, cualquiera de las que aparezca en el mapa
geológico, ¿no? Puede ser con una fotointerpretación, fotos aéreas, fotos satelitales, lo que tengamos a la mano, ¿no? Para identificar las unidades geológicas, grandes accidentes tectónicos, es decir, fallas tectónicas, pliegues, pliegues en anticlinal, pliegues en sinclinal, eso se va a ver en el plano geológico, ¿sí? Y la estructura geológica, los rumbos y buzamientos de los planos de discontinuidad. Se hace un recorrido de campo, ¿verdad? Para reconocimiento de las unidades geológicas, confirmación de los contactos entre unidades geológicas, caracterización cualitativa de los materiales geológicos, accidentes tectónicos, dijimos fallas, ¿no? Estructura geológica, prospección general de los materiales de construcción, pues si ya está haciendo recorrido, pues mira si esos materiales te sirven o no para construir la carretera. Entonces la caracterización de los materiales geológicos es la base para una clasificación geotécnica y para su hipotético uso como materiales de construcción. El conocimiento de la estructura y disposición geométrica espacial de las unidades permite extrapolar su continuidad en profundidad en zonas sin afloramiento. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos el mapa, vamos al sitio y vemos si puede haber un afloramiento que no esté mostrado en el mapa. Y en el recorrido, pues ya lo ubicamos, ¿no? Riesgos geológicos consisten en determinar zonas a evitar o estudiar con mucho detalle si son inevitables, ¿no? Para proponer alternativas de trazado en zonas inundables, ¿no? No vamos a poner la vía en zonas inundables, obviamente. Zonas costeras con riesgos de tsunami, áreas salinas, áreas yesíferas, zonas desérticas con deriva de arenas y sedimentos eólicos. Es decir, si nosotros tenemos una duna, y ya la identificamos que es una duna, sabemos que la duna es inestable, porque son depósitos eólicos que se mueven, entonces ¿para qué vamos a poner la vía ahí? ¿Sí? ¿Para qué vamos a poner una vía en una zona de yeso? Sabemos que cuando el agua discurre por esos materiales de yeso, lo van diluyendo y entonces van a dejar oquedades. Entonces, ¿para qué queremos hacer eso? ¿No? Formaciones superficiales de suelos blandos, suelos colapsables, laderas con deslizamientos, desprendimientos, zonas de vulcanismo activo, por ejemplo. ¿Sí? Si estamos viendo los lahares, entonces sabemos que hay una erupción que ha llegado hasta ese sitio, ¿no? Zona karstificada, es decir, rocas solubles, ¿no? Como el carbonato de calcio. Si el agua es ácida, peor, pues, ¿no? Se van a producir más rápido esas cavernas. Si no es posible evitar estos riesgos, se propondrá un estudio temático específico del problema en la siguiente fase del proyecto. Es decir, ya vemos que hay rocas kársticas y entonces tenemos que ver si vas a desarrollar, si dices que esa es la mejor ruta, entonces en la siguiente etapa pues tienes que hacer un estudio más detallado para garantizar el comportamiento de esa carretera. ¿Sí? Los rasgos hidrográficos, rasgos hidrogeológicos, ¿no? Son estudiados para establecer si es inundable la zona, ¿no? Y si hay agua subterránea que esté aflorando, con un pozo artesiano o algo por el estilo, que pudiera afectar a la vía. Perfiles geológicos, bueno, si se hace necesario, podemos hacer cortes de trazado que incluya las formaciones geológicas encontradas. Mapas de afloramiento también, como estamos haciendo el recorrido, vamos a observar si hay un afloramiento, ¿sí? Podemos ver que hayan zonas con afloramiento o zonas sin afloramiento, y solamente basamos nuestro análisis en el contenido de los mapas geológicos, ¿no? Toma de datos estructurales, rumbo, buceamiento, descripción de la matriz rocosa, análisis de inestabilidades, características de las discontinuidades,
características de los rellenos de juntas y condiciones hidrogeológicas. ¿Ya? Ya cuando estamos identificando los materiales de suelo, ya podemos hacer ensayos, entonces ya podemos determinar un comportamiento geotécnico, ¿no? Cortes, estudios de relleno, estudios de cimentaciones, perfiles geotécnicos, estudios de materiales de construcción y estudios de túneles. ¿Sí? En la NEVI hay una fase del proyecto, ¿no? Y básicamente es lo que estamos haciendo. Ahora, para comparar las ventajas que ofrece cada una de las alternativas que ustedes van a preparar, ¿verdad? Se establecen parámetros fundamentales de comparación. Como ejemplo, la distancia, ¿verdad? Los costos de construcción o algo que nos permita asociar esos costos de construcción, ¿no? La cantidad de puentes que vaya a ir en una alternativa o en otra. Costos de operación, no, eso no. Conservación tampoco. Longitud de la vía, una vía de menor longitud tendrá menores costos de operación y menores costos de conservación, así como menores costos de construcción. ¿Sí? Por lo tanto, solamente vamos a comparar los costos de construcción. Es decir, que la longitud de la vía es uno de los parámetros fundamentales de la comparación, ¿no? De la comparativa. Entonces, en el cuadro siguiente de comparación técnica y económica, las alternativas para la comparación económica se han elaborado presupuestos. Bueno, eso no, ¿no? La alternativa más apropiada será la ruta más corta, la que requiera menor cantidad de obras de arte, mayor o menor, la que tenga menor volumen de excavación, cosas así, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen este documento en el aula, ¿verdad? Pero estos criterios, estos que están aquí, es lo que vamos a discutir el día miércoles. ¿Ya? ¿Cuáles serían los criterios de comparación de la alternativa económica, de la alternativa técnica, perdón, ¿no? Ustedes van a establecer, van a hacer una pequeña investigación para el día miércoles para establecer cuáles serían los criterios más apropiados para la selección de ruta. A ver, señorita Mosquera. Un criterio para comparar las alternativas, ¿cuál sería? No. Tiene apagado el micrófono, si está hablando no se la escucha. A ver, ¿quién puede ser? Señor Rivera, ¿con qué criterio podemos comparar las alternativas? ¿Cómo podríamos decir cuál es mejor que otra? Respecto a lo que ha dicho en clase, pues las características son importantes para poder determinar si es viable o no es viable el sitio por donde va a pasar la vía. ¿Ya? Eh, O sea, ¿cuál sería ese criterio? La seguridad. Parte de la seguridad también sería por el tema geológico, geotécnico y como todos los aspectos característicos que usted dijo que teníamos que tomar en cuenta para ¿Ya? llegar a esa seguridad, pues, ¿no? Claro. Sí, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Hay un criterio de susceptibilidad o de seguridad, ¿no? Esto lo vamos a ver ya la próxima clase, cómo hacer la metodología de cómo hacer esa comparativa, ¿no? Pero primero necesitamos el criterio, necesitamos saber. Acuérdense que dijimos, ¿no? La primera clase, ya ustedes son ingenieros, ¿ya? Solamente falta que le pongan ahí un papel que diga que es ingeniero. ¿Sí o no, Emily? Así es.
ya estamos como ingeniero. Ya, chévere. Ok. Como ingeniero le pregunto, ¿cuáles serían los criterios para comparar las alternativas? ¿Ya? No me contesten hoy día, contéstenme el día miércoles. ¿Sí? Tenemos aspectos fundamentales, económicos, de seguridad, ambientales. ¿Ok? Entonces, eso, ¿ya? Con esas ideas fundamentales, ustedes planteen cuáles serían las alternativas, los criterios de comparación de las alternativas que se van a presentar. Ya dijimos, van a haber 5 alternativas, ¿no? Y las vamos a plantear, o la planteamos para el miércoles. Déjenme ver, porque ahorita creo que... Déjenme ver. Son 9:30, ya tiene sueño Emily, ya se quiere ir a dormir. A ver, más o menos vamos a ver si nos ubicamos por aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos por aquí. Por aquí está el azúcar. ¿No? Por aquí creo que. Sayá, Montalvo, Juan Montalvo. El azúcar, Dos Bocas, Sacachún. Por aquí vamos a ver. Sacachún, Simón Bolívar, este es Julio Moreno, ¿no? Sí. Entonces, de Julio Moreno, nos vamos a ir hasta Camarona, Las Cañas, Carrizal, Subibaja. Miren, ustedes, por ejemplo, ¿no? Ustedes están viendo que de aquí, están viendo el Google Earth, ¿no? De Julio Moreno, o sea, de Subibaja, que es un poblado, se conecta a Julio Moreno. De Julio Moreno se conecta a las juntas, de las juntas sale largo y va a la presa Chongón y se une en Chongón con la vía Guayaquil-Salina, ¿correcto? ¿Sí? De Subibaja no hay paso por acá, tiene que regresarse por Sacachún a la carretera Guayaquil-Salina. ¿Ok? Pero, si vemos esto, la conexión entre Simón Bolívar y la ruta del Sol, no hay, ¿no? Y no hay para ningún otro lado, ¿sí ven? Toda esta zona, ¿ya? Entonces, vamos a plantearnos nosotros una ruta que salga de Simón Bolívar, que es Julio Moreno, hasta Íceras, para no hacerlo tan largo. Déjeme ver cuánto tiene este de aquí, ¿verdad? Tiene measurement, tiene en kilómetros, tiene 13 kilómetros, ¿no? En recta, ¿no? Entonces, si lo hago muy largo, ya después ustedes me van a renunciar.
Pero en estos 13 kilómetros vamos a plantearnos una ruta desde Simón Bolívar hasta Iseras, ¿ya? No, ya de aquí para acá, de Iseras a Balsas, ya hay un camino por ahí. Sí, hay un camino que va a lo largo del río, pero ya algo hay, ¿sí? En cambio de Julio Moreno a Iseras está muy pobre, ¿no? Está muy pobre la definición. Entonces sería bueno hacer un estudio para que planteemos una ruta entre Julio Moreno y Iseras, y luego pues ya cogen el camino el camino de las balsas, Manantial de Huancala, Colonche, y ya salen a la ruta del sol, ¿no? ¿Sí? Ya estos ya son caminos, ya a Colonche sí hay, Barbascal también hay, aquí sigue el camino, Bellavista, San Vicente, la presa San Vicente, el mirador de San Antonio, el Corozo, las balsas, sí, ya ahí ya estamos. Iseras, ¿sí ves? De Iseras a Julio Moreno es que no está bien definida. Y ahí le vamos a poner nosotros un proyecto, entre Julio Moreno y la población de Iseras. ¿Está bien? Ok, ya tenemos entonces la ubicación, ¿no? Lo discutimos bien esta semana. Lo discutimos bien esta semana y la próxima semana podemos estar haciendo un recorrido ya a esa zona, ¿no? Cuando ustedes planteen ya un trazado preliminar, pues, ¿no? O sea, no vamos a ir a mirar las florcitas, ni las iguanitas, ni nada. Vamos a ir con nuestra alternativa a ver qué posibilidades hay de pasar por ahí. ¿Estamos? ¿Qué dice don Julio? Claro que sí, ingeniero. O sea, vamos a visitar allá el terreno. A eso se Claro, refiere, ¿verdad? Sí, el trazado que usted propone. Sí, me parece interesante. Mientras más pronto, mejor. Pero tiene que hacer el trazado primero. Claro, tiene que coger el mapa topográfico, el mapa geológico. Ya, eso lo vamos a discutir en la próxima clase, ¿no? Hasta tanto, ustedes ya tienen la ubicación, Julio Moreno, ¿no? Hasta Iseras, ¿sí? Y vayan buscando la información preliminar para ese trabajo. Mapas topográficos, cartas IGM, mapas geológicos, mapas geomorfológicos, fotos satelitales, los shapes del ArcGIS, todo lo que tengan para poder trabajar con eso. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Está aburrido, señorita Ibarra, ¿no? Estas clases son aburridas, oiga, pero ya pues no queda otro. No, sí, es interesante, sino que más temprano hubiese sido nomás. Ajá. No, más temprano los Gino los tiene a la carrera. Ya llegan acá ya llegan cansados, ya no quieren hacer nada. Pero bueno, Como cuando sale de obra matadito del sol. Bueno, entonces ya estamos, ¿no? Estamos encaminados en eso. En la próxima clase vamos a ver el método con el que vamos a hacer la zonificación geotécnica. ¿Ok? Si ya pueden ir avanzando, ustedes ya pueden, o sea, ya consiguen el mapa topográfico. ¿Qué yo les aconsejaría? Cojan el mapa geológico, que generalmente no viene digitalizado, ¿no? Lo pueden poner como un bloque en el AutoCAD y lo escalan uno a uno, ¿no?
lo escalan uno a uno y con las coordenadas, pues, ¿no? Del mapa geológico. Y encima de eso le pegan, lo pones como fondo, como bloque, y encima le pegas el mapa digital de la topografía, que ese sí viene en AutoCAD, ¿no? Y si no, pues lo llevas en GIS, como quieren llevarlo. Y ahí le ponen el mapa de fallas geológicas y entonces ya pueden ir planteando cuántas unidades geológicas van a atravesar, qué tipo de unidades geológicas, van a haber una zona de fallas o no va a haber zonas de fallas. ¿Sí me explico? O sea, y después hacemos ya el análisis de la geomorfología, si estamos en un valle, si estamos en una ladera, si estamos en un escarpe, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Sí? Identificado eso, hacemos ese cuadro que vimos en el copiado que está en el aula, ¿verdad? Vamos detallando ahí eso y comenzamos a hacer ya el contenido de la siguiente clase, que es el método de susceptibilidad al deslizamiento. ¿Sí estamos? Sí, la clase está tan aburrida que la señorita Emily cogió y se fue. Oiga, Se no fue a tomar diga un eso. café. Se Se fue me a tomar un apagó, no café. sé, la computadora se me apagó y tuve que iniciar de nuevo. O usted que está que toma café aquí delante de uno ahí. Sí, porque ya me duermo. Bueno, sigamos, sigamos. Yo creo que ahí estamos hasta para la segunda sesión, estamos ahí. ¿Hay algún estudiante que no haya registrado la asistencia o ya estamos ahí? Yo, ingeniero, disculpe.